Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en el stand de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes en el stand, en la feria número 44 del libro de Buenos Aires, y también a todos los que nos siguen en vivo por el Facebook de la Secretaría de Derechos Humanos. Vamos hoy a compartir una charla que creo que va a estar plagada de emoción, que tiene un título y detrás de ese título tiene una historia. El título tiene que ver con héroes con nombre y apellido y viene de otra leyenda, de una leyenda que supo acompañar durante muchos años a la placa donde estaban muchos argentinos cuya identidad no se conocía. Decía ahí, soldado argentino solo conocido por Dios. Y hubo gente bien intencionada que trabajó mucho para modificar esa situación. Bueno, algunos de los protagonistas de esa historia están hoy aquí con nosotros. Una historia que además tiene muchas de las cosas que uno sueña como argentino. Algo llevado adelante por particulares, por varios organismos del Estado, que atravesó más de un gobierno, que se convirtió en una política pública de Estado y que sobre todo vino a darle respuesta a muchos argentinos que durante casi 36 años no la tuvieron. Y esta es la clave de esta historia que vamos a contar hoy, insisto, con algunos de sus protagonistas. Me acompañan Julio Aro, una referencia ineludible de mucho de lo que vamos a charlar hoy aquí. Él es veterano del conflicto bélico del Atlántico Sur, pero además me da mucho gusto que esté hoy aquí en la Feria del Libro, porque además es profe, trabaja con chicos y creo que este es un ámbito ideal también para que él hoy haga docencia, como lo hace cada día, y nos cuente las cosas que nos va a contar. Está una aliada fundamental que él encontró en este recorrido, en este camino, que es Gaby Cosifi, que es colega, es periodista. Muchos de los que somos periodistas la conocemos hace muchos años trabajando desde Editorial Atlántida. En aquel momento le tocó cubrir, siendo una joven periodista, el conflicto. Y en ella encontró Julio en alguna escena que después nos van a describir, que es casi cinematográfica, ahí desplegando carpetas, papeles, mapas arriba del capó de un auto, una aliada fundamental para empezar a caminar este recorrido que hicieron hasta llegar hoy a estos héroes con nombre y apellido. Un viaje histórico, un viaje que muchas de las imágenes nos están acompañando en esta pantalla que tenemos detrás y que tiene que ver con lo que los familiares pudieron vivir hace apenas un mes. Y está también el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, el licenciado Claudio Bruch, que desde su rol como secretario le tocó tomar esto, trabajarlo con varios organismos de gobierno. Después vamos a mostrar cómo cuando se trabaja en equipo se pueden usar estas iniciativas. Pero bueno, quiero empezar yo. El nombre de esta charla es Héroes con nombre y apellido, pero no siempre fue así. Aunque siempre lo tuvieron, no siempre estaba rubricado donde tenía que estarlo. ¿Dónde? En unas placas, que hoy Julio trajo una, y yo quiero que sea él quien la muestre, porque es algo que cambió para la historia y cambió para siempre. Contanos vos, Julio, qué es esta placa que está ahí. Yo la exhibo un poco mejor para que la puedan ver. Ante todo, buenas tardes. Es una de las placas de las cuales hemos trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Jamás bajamos los brazos, no por nosotros, sino por las familias. Tenemos 121 compañeros que tenían esta triste leyenda que dice soldado argentino solo conocido por Dios. Gracias a Gaby, gracias a todo el esfuerzo que hemos realizado, al Estado que se puso la causa al hombro, hoy esas placas que pesaban mucho ya no pesan nada, porque tenemos 90 familias con nombre y apellido. Tenemos 90 familias que no por haber perdido la vida a su hijo perdieron el nombre, pudieron recuperar el nombre. Siempre trabajamos en pos de la familia, nada personal ni nada particular. Siempre nuestro motor, nuestra sangre, nuestro Gatorade, nuestra energía. Por ejemplo, uno de los papás que está acá, que es Federico Planes, el papá de un compañero caído. Él, impulsor de la fundación también, es el que siempre nos da el aliento para seguir.
Su hijo está reconocido y se puso a la par de la fundación para que otros hijos, otros compañeros, otros amigos de su hijo tengan su nombre y apellido. Por eso, después los invito a que toquen esta placa, que la sientan. Esta placa protegió durante muchos años del frío, del calor, de la humedad, de la nieve, a cada uno de nuestros compañeros. Hoy esa placa vuelve a tener otro sentido. Ya tiene nombre y apellido. Y como le decimos a nuestros hijos, el día que uno se muera, nos tienen que enterrar de una manera distinta. Nos tienen que enterrar con un cajón más grande, nos tienen que enterrar con los brazos para arriba, porque ni muerto vamos a bajar los brazos por la causa Malvinas y para que se pueda identificar a cada uno de ellos. Por eso el compromiso siempre de la Secretaría de ponernos a disposición a trabajar para que todos los que falten, que son poquito, día a día ese número de 90 vayamos aumentando. Y ojalá a Claudio lo veamos cada vez más seguido en los medios diciendo hay uno más, hay uno más, hay uno más. Así que ese es el comienzo de la placa. Antes de dar, claro que sí, vale el aplauso, claro que sí. Antes de darle paso también para que se presente Gaby Cosifi, que no lo mencioné, pero hoy es directora periodística de Infobae, el portal más leído de la República Argentina, y también darle la palabra al licenciado Claudio Bruch, de la Secretaría de Derechos Humanos. Quiero que hagamos un poquito de docencia, que no nos perdamos por ahí en cuestiones que tienen que ver con números, pero que sí le contemos a alguien que nos pueda estar viendo hoy, y ojalá sea mucha gente a través de Facebook, y no sepa por qué sucedió esto. Tenemos un cementerio, el cementerio de los caídos argentinos, nuestros héroes en Darwin. Allí prácticamente casi la mitad de las tumbas estaban en esta misma condición. Tenían un compatriota argentino que no estaba identificado. 122 tumbas, 123 caídos, 123 héroes. Me gustaría que cuentes dónde te nació esta motivación, por qué, qué te pasó, en qué viaje o en qué encuentro con una mamá dijiste yo no voy a dormir y a descansar hasta que esta realidad se modifique. ¿Cómo empezó la historia? La historia comienza en el 2008 con un viaje personal, un viaje donde siempre digo que fui a buscar a Julio, que había dejado en el 82. En el 82 fue una persona y volvió otra. Entonces mi intención era tratar de buscar a esa persona que fue. En ese viaje nosotros enterramos compañeros y cuando los fuimos a buscar no los encontramos. No estaban en otro lugar. Cuando fuimos al cementerio empezamos a ver cosas que no entendíamos. Empezamos a ver un montón de estas placas, 121 placas que decían esta leyenda. A partir de ahí nos propusimos devolverle la identidad, devolverles el nombre. Armamos varios proyectos. Cuando regreso al continente, la mejor idea que es comentarle a mi mamá, que estaba buscando a mis compañeros y que no lo podía encontrar. Entonces, que yo hubiera sido uno de ellos, porque no tenía mi chapita identificatoria, por eso ellos no fueron identificados. Cuando le comento, mi madre muy seriamente me dice, yo no hubiera dejado un segundo de mi vida sin buscarte. Fue ese el motivo por el cual nos propusimos empezar a acompañar a estos seres maravillosos que son los papás, a ponerlo en ese lugar y estar en el lugar de sus hijos. Entonces conocí a mi ángel de la guarda, que es Gaby, le comentamos el proyecto, se puso no atrás en el costado, sino adelante de trabajar, y hoy, gracias a Dios, podemos decir que tenemos un montón de madres más. Yo perdí a la mía de sangre, pero tengo un montón de mamás o papás que te alientan, que están en forma permanentemente ayudándote. Debo llevar 7, 8 viajes a las islas. Nunca pude traer a Julio, nunca. Siempre viene de a pedacitos. Pero cada vez que le pongamos el nombre, ese Julio va viniendo a poquito. Lo estamos armando entre todos. Y desde lo personal, uno empieza a sentir paz. Es muy difícil de explicar la sensación de paz. Pero gracias a Dios, esa última tilde, esa última patita de la Z, la pudimos juntar. Cuando vimos el nombre de cada uno de ellos. Así que feliz. Bueno, vos recién mencionaste a tu ángel de la guarda, a quien en un determinado momento se asoció a vos
para apoyarte en esta búsqueda. Yo hablo de una escena casi cinematográfica, porque cuando alguna vez he escuchado que la describen, y le voy a pedir que lo vuelva a hacer Gaby, tiene ese componente, ¿no? Desplegando papeles en un garage, creo. Mejor que lo cuentes vos y contanos, Gaby, a partir de ahí, cómo empieza el trabajo de ambos, qué voluntades van sumando y sobre todo, cómo fueron recorriendo casi todo el país, casa por casa, ranchito por ranchito. Yo cubrí la guerra de Malvinas cuando era muy joven y siempre tenía mucha relación con los veteranos. Un amigo inglés conocí a Julio y lo invité a ver una película que era de Malvinas, El héroe del Monte de Dos Hermanas, y en esa película había una mamá, Nelly de Chávez de Lobos, que hoy tiene a su hijo identificado, Horacio. Había una mamá en pantalla gigante que llorando decía que cada vez que iba a las islas ella besaba cada una de las cruces blancas, se paraba y gritaba: hijo, ¿dónde estás? Y que no tenía donde ni llorarlo ni rezarlo, y que sentía que su hijo no estaba en ninguna parte. A mí la imagen de esa mamá y otro papá, Joris Berger, que también le había prometido a su señora que había muerto, que lo iba a buscar el hijo hasta el fin de los días, como que me partió la cabeza. Yo que tanto sabía de Malvinas, era como que algo que no lo había tenido presente. Y salí muy golpeada, y creo que Julio me vio muy golpeada, y me dijo: deja que te llevo, vamos hasta el garaje, está mi auto ahí. Estábamos en Congreso, fuimos al garaje subterráneo, y ahí Julio frena de pronto en cualquier auto, y me dice: espera. Y tenía un tubo largo, y abre un plano del cementerio de Darwin, con un montón de cruces marcadas en amarillito. Y me dice: todos estos son los compañeros que no están identificados. Las mamás quieren saber dónde estás. ¿Me ayudas a buscarlos? Y yo no podía creerlo, porque cuando veía que más de la mitad de las 230 cruces, o sea, no estaban identificadas, yo decía: ¿cómo pasaron 30 años y no se supo? ¿Qué pasó? Esto fue en el año 2010, cuando Julio había empezado en 2008, y yo me sumé en 2010 cuando él me muestra ese plano, que lo tuve mucho tiempo colgado en la redacción, con la idea de que algún día le iba a ir poniendo los nombres, cosas que gracias al trabajo que por suerte el Estado hizo en estos últimos años, se logró. Y fue una tarea muy difícil, que yo creí que todo el mundo nos iba a decir sí. Estábamos pensando cómo hacer que la causa tuviera voz. Nos habían cerrado todas las puertas. Dijimos: bueno, tenemos que lograr que alguien nos... Y Roger Waters venía a la Argentina en 2012. Iba a ser 10 estadios de River. Dijimos: si en una sola recital lo dice, es importante. De casualidad, un amigo mío pasó a saludar, y él tenía el mail de Roger Waters, esas cosas que todas son casualidades, la película, la mamá, el mail de Roger Waters, ese hilo que fue uniendo un montón de gente y un montón de voluntades. Y escribimos, y contestó, y dijo que iba a ayudar en la causa para reconocer a los soldados argentinos. Pero ayudó mucho más de lo que imaginábamos, porque cuando vino a la Argentina se lo pidió a la presidenta Cristina Kirchner en ese momento, y ahí el gobierno le dijo que sí. Y ahí nos llamaron, y ahí empezó una causa que empezamos primero a trabajar con el Ministerio de Justicia, no con Derechos Humanos. La verdad nunca entendí bien por qué con Ministerio de Justicia, pero empezamos a trabajar con el Ministerio de Justicia, y volvimos a visitar a las familias, porque el ministerio nos dijo: bueno, ahora hay que ir formalmente a visitar a las familias, y volvimos a visitar. Y ahí Julio debe tener muchas anécdotas de las visitas. Es increíble, es cierto, pero por ejemplo, para poderlos ubicar, vamos a pueblos inhóspitos donde no vive nada, no hay nada, y buscar una panadería, una carnicería, donde la gente del pueblo compre, y preguntarle si había algún excombatiente, y le decían sí, ahora viene el hijo de Juan, que viene a comprar el pan. Y Gaby eran las 8 de la mañana y se quedaba hasta las 12 del mediodía esperando que Juan
venga a comprar el pan para seguirlo después él en su caballo y ella en sus autos hasta la casa de la mamá para poderle preguntar, enterarse que no habla español, ir a buscar un maestro Kun para poderle explicar, ir a buscar un sello para poder poner el dedo porque no sabían firmar. Cuando decimos que fue un trabajo artesanal y de corazón, sin duda fue así, fue un trabajo maravilloso. Gracias a Dios, esas madres hoy no tienen palabra de agradecimiento, y es al revés, los que no tenemos palabra de agradecimiento somos nosotros, porque cada una de ellas nos atendió como si fuéramos sus hijos y confiaron plenamente en nosotros. Nos abrieron las puertas de su casa y de su corazón, factor fundamental para que este proceso llegue adelante. Ahí fuimos saltando un poquito en la historia. Gaby lo mencionaba a Roger Waters cuando tiene la muy buena idea de convocar a alguien que también traccione desde afuera, que se compromete muchísimo. Lo estamos viendo en imágenes, estas imágenes que nos las trae Gaby, que son de Infobae, son del día en que ellos dos, junto a Roger Waters y a un cuarto actor que ahora vamos a introducir en esta historia, que es Jeffrey Cardoso, fueron distinguidos en la Embajada Argentina en Londres con las Rosas por la Paz. Y bueno, ahí lo teníamos a Roger, que además, hay que decirlo, se involucró también desde su altruismo, desde todo lo que sabemos que él como artista tiene la sensibilidad de haber trabajado en muchos de sus discos que tanto hemos escuchado por la paz, pero también desde su historia personal. Él es nieto e hijo de soldados fallecidos en sendas guerras, en distintas guerras, en una su abuelo, en otra su padre, o sea que sabe muy en su piel, en su sensibilidad y en primera persona lo que es no tener quizás un lugar a donde poder llevar una flor, una oración o lo que uno necesite a un ser caído en un conflicto bélico. Lo mencionamos a Jeffrey Cardoso, acá lo tenemos en imágenes, es el hombre que fue el responsable de montar y diseñar aquel primer cementerio, que es en definitiva el cementerio de Darwin, donde están los restos de nuestros héroes, de los caídos en Malvinas, y quiero que nos cuentes un poquito más, para quien no conoce, quién es Jeffrey, y también en este, se suele decir que hay un hilo rojo, ¿no?, que uno va tirando y va atando gente. Yo creo que es un hilo, en este caso celeste y blanco. Ya vimos que hubo varias situaciones en las cuales quizás el azar, la casualidad, el destino o este hilo que va uniendo buenas voluntades fue generando situaciones. También hay una así que protagonizaste, creo que medio de casualidad, en un encuentro con veteranos ingleses, y él estaba oficiando de traductor. Aunque parezca mentira, es así. Nos invitan, hicimos un proyecto de identidad compartida, de poner una mamá de un soldado argentino y un soldado inglés, ambas con sus hijos muertos, y preguntarle quién había ganado la guerra. Para todos, las dos mamás perdieron la guerra porque perdieron el ser más preciado, que es un hijo. Nos invitan a Londres, un grupo de veteranos que manejan Sama 82, que es el grupo de todos los que estuvieron en Malvinas. Los 3 personas que fuimos, José María Rache, José Luis Capurro, no hablamos inglés, así que nos ponen un traductor y una traductora de inglés. Uno de los traductores era Jeffrey Cardoso, no sabía quién era, él nos contaba, hacíamos conferencias, hablábamos, y siempre quería que terminara las charlas con la explicación de que lo que más me dolió cuando fui a las islas, ¿cuál era? La famosa placa. Después de mucho tiempo, antes de venirnos, en un pub, él veía, nos cuenta ahora, que sentía un dolor muy grande que teníamos nosotros en el corazón, que era esa famosa placa. Se anima un día y me dice: yo soy el coronel, que en ese momento capitán, que enterró a cada uno de tus compañeros. Yo soy esa persona que los recogió en los diferentes campos de batalla. Yo soy esa persona que los envolvió en una sábana blanca como si fuera Cristo, que lo puso en una bolsa negra, que lo puso en una bolsa blanca, que lo puso en un cajón y que los enterró con cristiana sepultura, donde vamos a ver después la cristiana sepultura que hace con minuto de silencio, con bala de salva, rezando el Padre Nuestro, enterrado donde de cada cruz hay un cuerpo. Con qué respeto, con qué amor lo hizo. Esa persona el último día nos entrega ese informe. Ese informe estaba escrito en qué lugar habían encontrado a nuestros compañeros. En ese informe nosotros descubrimos que en la parcela A, fila 2, tumba 15, había una placa de este nombre, pero era Gabino Ruiz Díaz.
a partir de ahí a ver quién era Gabino Ruiz Díaz. Lo empezamos a buscar y encontramos a Gabino Ruiz Díaz, la mamá, en el medio de la nada. Esa mamá es la primera mamá que le preguntamos si quería saber y dijo que sí. Teníamos todas las pruebas para decirle Gabino está acá y no lo podemos, nos faltaba la parte científica. El día 29 de diciembre fui partícipe junto con las oficinas de derechos humanos de a la mamá decirle Gabino está reconocido y está en la parcela A, fila 2, tumba 15. Una alegría impresionante para esa mamá y para toda la comunidad. Y poderle decir, esa madre que nunca se quebró, esa madre que siempre te da aliento. Esa mamá hoy perdió las 2 piernas y sin embargo te da aliento. Cuando sacan de la oficina le dice, aparte, Gabino o Gambasito, como le dice, tenía estas pertenencias. El pañuelo bordado por su abuela, el reloj y la chapita identificatoria con la mitad del número de documento. La mamá abraza a esas pertenencias y no la podíamos parar de cómo lloraba. Me dice, me está abrazando Gambasito, me está abrazando el negrito. Yo creo que el acto de amor más maravilloso es eso, poder ver a esas mamás y a esos papás. Y gracias a Jeffrey, a ese coronel, hoy, con todas las palabras, con todas las letras, que le gusta a quien le guste, mi amigo, Jeffrey Cardoso, el coronel, amigo mío, personal, quien realmente tengo un respeto y una admiración increíble y aprendo día a día de él. Día a día aprendo de él. Gracias a ese trabajo que hizo en el 82, esa ceremonia que ven es del 19 de febrero del 83, hoy los resultados son tal cual por el amor y por la forma que cuidó a cada uno de mis compañeros. Vamos, claro que sí. Cuento algo personal. Yo tuve el privilegio de acompañar en el viaje a los familiares y bueno, cuando volví fui inmediatamente convocado del colegio de mis hijas a que contara la experiencia. Quedé fascinado con las cosas que los chicos preguntan, fascinados. Y me planteaba la dificultad de cómo hablarles a chicos chiquitos a partir de una situación en la cual estamos hablando de un cementerio, estamos hablando de gente muy querida para nuestro sentir, muerta, que ofrendó su vida por su patria. Yo no quería que se convirtiera solo en una charla sobre la muerte, yo quería también hablarles de amor. Y la verdad que les hablé mucho de amor a partir de cosas como las que recién acaba de decir Julio. Esto que él hoy habla de Jeffrey como de su amigo, bueno, creo que es también algo que atraviesa toda esta historia, que termina en esta situación de poder identificar a nuestros héroes. Hay mucha gente con mucho amor, que hizo cosas muy positivas para darle consuelo, para reparar el dolor de muchas madres, de muchos padres, de muchos hermanos, de algún hijo, de alguna hija también, porque en algunas de las escenas que por ahí ahora le voy a describir también, le voy a pedir al secretario que nos describa, cuando se les pudo dar el resultado y en algunos casos también se les pudo dar efectos personales, pude ver hasta una hija, la de Mendoza, ¿no? De Salta, que eran 4 hermanos, pero la hija menor estaba en la panza de la mamá estaba embarazada y el padre partió al conflicto bélico de Malvinas a cumplir con su deber con la patria y nunca llegó a conocer a esa hija. Y esa hija un día vino a saber ahora sí dónde está su papá y además pudo tener en sus manos y besar efectos personales de ese padre al que nunca conoció personalmente. Bueno, como estas historias hay muchísimas que nos van a contar. Pero quiero introducir en la charla al secretario de Derechos Humanos, Claudio Bruch, para que nos cuente por qué desde la perspectiva de derechos humanos en un momento el Estado argentino se involucra y también la dimensión humana, porque sé que él charló con muchísimas veces, ya a esta altura casi a diario, en algunos casos, con mamás, con papás, y uno tiene la escena esa de las películas, en la cual cuando un héroe muere en una guerra, en un conflicto armado, hay un Estado que va, se hace presente, le lleva la bandera doblada, le rinde honores, y nosotros también, muchos argentinos creíamos que era así la situación, y Claudio también entre ellos, y descubrió dialogando con algunas mamás que lamentablemente no fue así. Me gustaría que lo cuentes.
Sí, buenas tardes a todos. Es difícil hablar cuando hablan gente que estuvo en primera persona y trabajando desde el lugar que trabajaron ellos. Nosotros, vos preguntás por qué el Ministerio de Justicia o por qué quizás Derechos Humanos intervienen en esta gesta histórica. Porque nosotros entendimos desde el primer día que el Estado Nacional tenía que dar un salto cualitativo en su tarea en derechos humanos y que el derecho humanitario era parte de esta agenda. Y allá por principios del 2016, con 2-3 meses de asumido, me convoca el vicecanciller, en ese momento Foradori, que ahora va a ser embajador en Ginebra, y me dice: tenemos que terminar este proceso que está abandonado y lo tienen que tomar ustedes. No dudamos y empezamos a trabajar. Obviamente con muchos obstáculos, porque 36 años después, tratar de decirle a alguien que confíe que el Estado va a dar una respuesta es muy difícil. Nos cuesta mucho en la vida personal cuando tenemos desilusiones. Imaginémonos cuando el Estado estuvo ausente por un montón de causas que podemos analizar durante 36 años. Y había que generar esa confianza. Por aparte había que poner al Estado en una relación con las personas distinta a todo lo conocido. Era entendiendo que las personas no son anónimas, que nuestros héroes no eran nunca NN, que tenían nombre y apellido, pero teníamos que saber dónde estaban. Que las familias no son anónimas, porque entregaron lo mejor que tenían y esas familias requerían una intimidad en el diálogo, un cuidado, una personalización diferente que el Estado en su brutalidad no acostumbra a tenerlo. Y ahí fuimos tejiendo confianza. Y la confianza también se la fuimos teniendo a medida que recibíamos del otro lado los testimonios que eran desgarradores. Y entonces yo siempre digo que uno tiene que trabajar de acuerdo a cómo vive. Si uno es padre, es novio, es abuelo, es hermano, es hijo, es amigo, y trata de manejarse en la vida en función de los afectos, no está en ningún lado escrito que cuando uno llega a la función pública tiene que ser duro, frío, distante, vivir enojado. Es todo lo contrario, uno tiene que meter en la función pública lo que uno es. Y yo además, en lo personal, ya que me preguntas, yo soy un ex conscripto, un ex soldado de la clase 59. O sea, soy totalmente contemporáneo con cuando éramos chicos y estos chicos marcharon a la guerra. A mí me tocó marchar al conflicto del Beagle, 2 años antes de estar movilizado, con lo cual conocí muchas de las cosas que ellos vivieron. Gracias a Dios no tuve la crudeza del enfrentamiento, pero sí supe del desarraigo, del silencio, del secreto, del maltrato, la indiferencia de la familia. Supe de muchas cosas. Entonces había una identificación que me acercaba a esta realidad. Y bueno, y Dios me puso en este lugar, conociendo, como se dijo, gente maravillosa, y yo digo, siempre le corrijo a Gaby y a todos, que en la vida no hay casualidades. Hay causalidades cuando uno emprende un objetivo, obviamente que va a ir, como dice el poema, recogiendo estrellas en el camino. Es así, y lo podemos ver en cualquier proyecto que encaramos. Así que no hay casualidades. Y después sí, lo que cuenta, lo que pregunta, lo que comentó recién Bobby. Cuando estábamos en Malvinas, ahí hay una imagen de una señora mayor sentada de espalda frente a la cruz. Yo lo escribí, Infobay lo publicó. Una señora muy chiquitita, muy arrugadita, con todo el peso del paso de los años. Me acerco y ella me dice, con una sencillez y una emoción y una tranquilidad de los años, me dice, ¿a usted le parece justo? Es en la Argentina actual, donde la gente espera respuestas. Causas judiciales que llevan años y el Estado se repliega y queda la familia con su dolor. Creo que Malvinas es lo que hemos hecho entre todos, nos pone a la sociedad desnuda frente a sí misma, con un logro inmenso,
y que la obliga a repensarse y a encontrar el camino del encuentro y la pacificación. Creo que hay gente muy valiosa. Creo que acá tenemos una posibilidad también. Hay quien postula a Julio como Premio Nobel de la Paz. Obviamente yo ya lo dije, lo reitero que lo vamos a avalar, me parece que es justo. Porque creo que esta causa es un ejemplo de humanidad de la sociedad argentina en nuestro tiempo, y así lo tenemos que dimensionar. Bueno, me gustaría, antes de darle un cierre formal, aunque ellos después por ahí se van a quedar un ratito más acá, es preguntarle a cada uno o darle como disparador que cuente algo de esta jornada. Fueron 36 años que pasaron desde esa no respuesta, desde esta placa que nos sigue acompañando e interpelando hoy acá en nuestro stand de la Secretaría de Derechos Humanos, la que dice soldado argentino solo conocido por Dios, y que ahora estamos pudiendo modificar gracias al trabajo de esta gente y de mucha más que hoy no está aquí, a estos héroes con nombre y apellido. Quisiera que hace un mes estuvieron allí, vos querías que era un momento que tal vez nunca iba a llegar, estabas soñando despierto, pero quiero que cada uno se pase el micrófono y me cuente algo, o una anécdota, o una vivencia, o una sensación, pero algo de este día que nos compromete además a seguir trabajando por los que todavía faltan. En principio no es personal, porque nos dieron una tarea increíble para hacer junto a Gaby y a Jeffrey, y lo dio un señor que se llama Morris Tidball, quien es el representante de la Cruz Roja Internacional, quien es el que estuvo a cargo de la exhumación de todos los cuerpos. Él no sabía cómo explicar el sentimiento de lo que le pasaba a los papás. Por cada uno de los cuerpos que exhumó, se llevó una piedra a Suiza. Él tenía en su poder 121 piedras. Cuando alguien le preguntaba qué siente la familia, qué es lo que está haciendo, le decía: mirá, sacaba una piedrita y decía: ponétela en el zapato e intentá caminar 30 segundos, un minuto, un día, a ver qué es lo que te pasa. Esa piedra te lastima, te sangra, te hiere, caminas incómodo. Bueno, la familia hace 36 años que caminan con una piedra en el zapato. A medida que los cuerpos fueron identificados, esa piedra sale del zapato, ya no te sale sangre, la herida te queda pero no es tan dolorosa, se te hace como una caricia, la familia camina mejor. Entonces nos pidió a Jeffrey, a Gaby y a mí que devolviéramos 90 de esas piedras por cada uno de los cuerpos exhumados. Una persona que no tiene nada que ver con nosotros, una persona que es la encargada de la Cruz Roja Internacional, que tenga esos sentimientos, realmente me impactó. Es lo mejor que hemos hecho, como graficar lo que siente una familia cuando pierde un hijo. Yo de ese día me llevo 3 imágenes. Una mamá que cuando fuimos hacia el ómnibus la tuve que ayudar a subir, el ómnibus que nos llevaba a Darwin, caminaba con mucha dificultad, y cuando estábamos entrando a Darwin, sobre las piedritas blancas, empezó a correr y a gritar: hijo, te encontré. Perdón. Esa mamá me dijo que por primera vez en 36 años había hablado con él, y se sentó frente a la tumba del hijo y sacó fotos y le fue contando lo que habían pasado en estos 35 años. Me llevo la imagen de otros papás que se acostaron para abrazarlo, y por primera vez me dijeron que ellos sentían la paz de haberlo encontrado. Esos papás mantienen el cuarto de su hijo intacto, viven en Banfield, Dalal y Coco Masad, y le hablaron a su hijo Daniel, le hablaron mucho, le contaron muchas cosas, y sobre todo le dijeron que estaban felices, que habían ido angustiados a Malvinas y volvían felices, porque ahora sabían dónde él estaba, que ellos durante mucho tiempo habían creído que era lo mismo, que cualquier tumba era lo mismo, y ahora sabían que no, porque estaba ahí,
y si ponían la mano creían que podían sentir. Y por último, una mamá, María del Carmen Penón de Araujo, que me contó que ella había tenido muchas dudas, que tenía mucho miedo de aceptar la identificación, porque le habían dicho que su hijo había muerto con una bomba en Monte London y que había quedado despedazado. Entonces ella iba a Darwin, elegía una tumba sin nombre, pero se quedaba solo un ratito, e iba a London pensando que la sangre de él estaba ahí. Que después Jeffrey Cardoso, este coronel maravilloso que tanto nos ayudó, le contó cómo habían encontrado el cuerpo de su hijo, que el cuerpo estaba entero, que estaba en el campo de batalla sin ser cubierto y que él lo cubrió. Y María del Carmen me dice, no solo lo encontré, sino que me enteré, algo que me trajo paz, que alguien lo cuidó, alguien lo tapó, porque cuando él venía a dormir a casa, yo todas las noches iba a su cuarto a taparlo, y algo él lo hizo por mí. Eso lo pueden, este tipo de testimonios está por 90 familias. Cada una de esas familias tiene una cosa para decir que por primera vez, y parece increíble, encontraron los cuerpos de los hijos y eso les trae felicidad. Sí, porque les trae la paz, porque no saber fue para ellos una carga, la piedra que decía Morris, esa piedra que los hizo sangrar durante tantos años. Así que yo de ese día me llevo los testimonios de las madres y de los padres. Sí, muy brevemente, en la misma línea. Yo me fui con mucha paz. Fue un día de mucha emoción. Yo tuve la suerte de entrar al cementerio de la mano de una mamá, de esta señora Araujo, que me pidió que entrar conmigo al cementerio. Y yo dije, después de ver ese momento, primer momento de encuentro de los padres y hermanos con sus seres queridos, con sus héroes en Malvinas, de ese lugar, de ese momento de íntima comunión, de mucho dolor, yo dije que después el cementerio, como se ve en la imagen, se llenó de vida. Y lo dije con mucho respeto, ese encuentro de las familias, ese encuentro sagrado de la familia con su ser querido, permitió ese cielo celeste, ese acompañamiento de un familiar con otro, del comentar experiencias, de un abrazo compartido de más de 300 personas que estábamos ahí. Y por eso yo dije que el cementerio se llenó de vida, y es esa vida la que nos da fuerza para adelante. Yo volví con muchísima paz. Bueno, estamos cerca de darle solo un cierre formal a esta charla. Ellos se van a quedar un ratito más acá con nosotros. Tenemos ahora también algunas imágenes con una música muy especial que trajo Gaby para compartir con ustedes. Quiero agradecer acá al papá de un héroe que tenemos con nosotros. Me gustaría que digas quién es él y cómo muy orgullosamente hoy un Jardín Pujante lleva el nombre de su hijo. Don Federico Planes es uno de los papás de Mar del Plata. Está al lado de su hijo Fabián. Su otro hijo, Marcelo, es nuestro compañero que quedó en las islas. Es una persona maravillosa, como todos los papás. Es una persona que amamos mucho y queremos mucho, que durante muchos años nos olvidamos de él, hay que hacerme la culpa. Nos acordamos de los padres el 2 de abril, el 3 ya no nos acordamos más. A partir de ahí creamos la fundación, lo invitamos a don Federico, y Federico participa todos los días en donde puede, como puede, permanente hacedor de todo lo que hace la fundación. Uno de los proyectos de poderle poner el nombre a los jardines, el primero el de su hijo, aparte de colocar las fotos en las escuelas donde hizo la escuela primaria, secundaria, todos los lugares donde estuvo. Federico es un ejemplo de persona, es un ejemplo de papá, es una persona que nos emociona permanentemente, sacamos fuerza y energía de él. Que hoy su hijo sea un guardián de un montón de chiquititos que lo tomen como su ángel, ya no es Federico, el hijo de Federico, solamente hijo de él. Es un hijo de todos, es un hijo del barrio Hipódromo, es un ángel que cuida a esos nenes de jardín. Así que Federico, gracias por venir. Bueno,
y en él tenemos representados a todos los familiares, de los que les estamos profundamente agradecidos, que además haya hecho el esfuerzo de venir hoy hasta acá para acompañar, porque se ha venido de Mar del Plata, ¿no? Así que muchísimas gracias, señor. Es un honor tenerlo hoy aquí. Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les contamos que vamos a seguir teniendo charlas y actividades de muchísimos temas, pero también de Malvinas. Mismo hoy tenemos montada, y por varios días más, una fotogalería que tiene que ver con una muestra que realizó la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, pero no con fotos tomadas por ellos, que son los fotógrafos profesionales, sino que venciendo el obstáculo de la censura de la Junta Militar, que tenía un control muy férreo de las imágenes que se distribuían en la época de la guerra. Bueno, son fotos sacadas por los jóvenes. Así es donde hoy nos podríamos imaginar a muchos de los chicos que están acá por ahí haciéndose una selfie. La fotogalería que tenemos montada hoy tiene esa particularidad. Las fotos fueron sacadas por jóvenes de 18, 19, 20 años que muy orgullosamente fueron a pelear por nuestra patria. Y tienen esa característica, tienen esa frescura, esa espontaneidad. Los invitamos a que pasen por este stand de la Secretaría de Derechos Humanos a verla. También vamos a tener en la última semana de la feria las que tienen que ver con el fotógrafo Víctor Boucher, muchas que retratan este momento histórico, el de la visita de los familiares de los 90 identificados que tenemos por ahora, número que afortunadamente va a crecer en los próximos días y se va a ir incrementando, para cambiar esta realidad, la de una placa que decía soldado argentino solo conocido por Dios. Hoy son, siempre lo fueron, pero hoy está la placa con su nombre, son héroes con nombre y apellido. Yo no sé, hermano, si te ganarás o no el premio Nobel, pero en el corazón de todos los que están acá y que saben del trabajo que ustedes han hecho, lo hago extensivo también al de Gaby y al de tantos otros que ustedes representan. Bueno, se han ganado el premio del orgullo que sentimos por todos ustedes como argentinos. Están en el corazón de todos nosotros, así que ese premio ya lo tienen. No sé si va a haber un acto simbólico en el cual se los entreguemos, pero ya lo tienen. Gracias por hoy haber estado aquí. Un aplauso para ellos. Ponemos el video con la música de...
motivación para su acción. Como bien está haciendo acá la señora, tienen la posibilidad, si quieren, de pasar al stand de la Secretaría, tomarse alguna fotografía con la placa, tocarla. Ya afortunadamente es una realidad que hemos conseguido modificar. Gracias de nuevo.